No entiendo, ¿cómo? Uy, no sube el volumen, güey. No, de ahí no sube. Es de la computadora. No entiendo, Lucifer fue el primer ángel, pero ¿por qué no fue Gabriel o por qué no fue el otro, ¿cómo se llama? Porque fue más que perfecto. Y él abusó de la confianza de mi padre. Y mi padre ¿me entiendes? Lo desechó. Pero dices que trató de ser superior a él. No pudo. Ni así. Y lo desechó. Al desecharlo, ¿me entiendes? Del infinito, del reino de reinos, él agarró y hizo el suyo. Y la oye. Súbele un poquito el volumen. De Yaira. Que es uno de los 7 arcángeles existentes en la corte celestial, la palabra arcángel, siendo una palabra utilizada solamente en singular, sea el principal motivo que otros estudiosos sobre la materia aseguren que sea el único arcángel, príncipe de los ejércitos de Dios. Específicamente es mencionado en el libro de Daniel, en el libro de Josué, donde curiosamente no se le llama por su nombre, sino capitán del ejército de Dios. En la epístola de San Judas, disputando el cuerpo de Moisés. Y, finalmente, en el libro del Apocalipsis. De acuerdo con estos textos, Miguel tiene las siguientes funciones. Pero ven, para que me expliques. Estoy mamando dando de tope. Rescatar a las almas de la perdición. Ya te expliqué, güey, que hubo uno que se quiso pasar superior. El juicio final, trayendo a las almas frente a Dios, esto de acuerdo con Tesalonicenses, donde será responsable de tocar la trompeta cuando llegue el arrebato. Y además de todo lo mencionado, ser un mensajero de Dios. Pero, ¿y tú cuál representas ahí o qué? Hay 3. Miguel, Lucifer es, según Lucifer uno de los y querubines Gabriel. más hermosos de la corte celestial de Ahorita vas a Dios. oír lo que te Se digo. dice que su belleza e inteligencia eran tales que el Creador Supremo lo convirtió en su favorito, o al menos en el más querido. Confiaba ciegamente en este, dejándolo únicamente en una posición por debajo de él. Su nombre significa portador de luz, aunque se le conoce como lucero, siendo este el primer ángel que Dios creó. Como se dice que estos seres fueron dotados de razón, belleza y voluntad, y que una de las misiones de esta corte era la de ayudar a su padre en la creación, Lucifer habría sido escogido para crear la tierra. La simple mención de su nombre parece evocar ¿Para crear el la olor de tierra? azufre. Se le imagina como el ángel más bello de la creación y también como el causante del mayor drama cósmico jamás ocurrido. Cuenta la leyenda que, seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias serían nefastas para la tierra y la humanidad. Entre ellas están la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el tentador primero. Pero su historia está llena de contradicciones, y una de ellas es la ausencia de una verdadera historia, porque un acontecimiento de tal magnitud, de tamaña trascendencia para el ser humano, no podía pasar desapercibido para los autores de la Biblia. En sus páginas deberíamos encontrar un relato más detallado y descrito del suceso y de cuáles fueron sus causas. Pero no es así. De hecho, el nombre de Lucifer ya no aparece en ninguna Biblia moderna, aunque sí estuvo presente en las antiguas. Fue borrado de la historia, pero no de la leyenda. En realidad, todo el mito moderno de Lucifer es parte de un equívoco y un simple error de traducción. Si hacemos mención a la palabra Lucifer, descubriremos que esta es una palabra latina y que fue empleada por San Jerónimo en la elaboración de la Vulgata, la versión en latín de la Biblia, para traducir el término hebreo, literalmente resplandeciente, de un texto bíblico. Fue una elección meditada que buscaba conciliar los distintos sentidos que, según algunos, el texto hebreo parecía contener. Y es que, ya en aquella época, algunos padres de la Iglesia habían creído encontrar en aquellas palabras la descripción de la caída de Satanás. Hasta aquel entonces Lucifer, también conocido como Eos Foro,
Según en esa versión de su historia, era tan solo un dios menor de la mitología grecorromana, un hijo de la diosa Aurora, y que por cierto, nada tenía que ver con las tradiciones judías o cristianas. De ahí se afirma que su condición de descendiente de los dioses influyó en la elección que realizó San Jerónimo. Pero, ¿qué decía en realidad el texto de Isaías? El profeta recogía la siguiente sátira, compuesta por Yahvé, evocando la derrota de su enemigo, el rey de Babilonia. Ahí se representa como el hijo de la diosa Aurora, que ha sido arrojado a la tierra después de ser considerado como el ser que vencía a las naciones. Las sucesivas versiones a las lenguas vernáculas conservarían sin traducir esa palabra latina, de cómo había caído del cielo Lucifer, hijo de la Aurora. Desde entonces, Lucifer fue considerado un nombre propio. Había nacido la leyenda del ángel rebelde, el mito greco-romano resurgía, la leyenda pagana se cristianizaba y el origen del mal en el mundo había Lo sido más bello por fin de lo bello. hallado. Se había creado Era el un nuevo hijo de la hombre y un Aurora. nuevo personaje. Aurora, Tuvo ¿va? un grado tan poderoso. Lo declara como un ser sin pecado y justo. El registro habla de la integridad y justicia. La Aurora es todo el del infinito, ¿no? arcángel como un ser perfecto en todos sus caminos Era desde el el día que que fue criado hasta que se halló en él mandaba claridad. querubines, Es difícil para nosotros celestiales, comprender que esta ángeles. criatura malvada, ahora el Pero archienemigo de Miguel, Dios, Gabriel y él el son, hombre, en un son tiempo fue arcángeles, santo ¿no? y guardián del Ajá. pueblo de Dios. Que él fue un objeto de Pero la tú todavía no confianza llegas a de ese rango, un ahorita ángel a apenas quien estás se en le el confirma la rango autoridad raso, y que por un tiempo ¿no? descargó sus deberes Rango en favor de raso, uno vamos y a en decir en contra sentido de figurado, Dios, es un ángel. que, lejos de ser un adversario de Dios, Pero ya un era el guardián, un querubín soldado, grande, ya es un según el arcángel. texto de Amén. Ezequiel 28, Mira hoy. cuyos hechos Y luego, ¿por qué no he conocido uno de esos? encima de toda sospecha Y luego, ¿por qué no he conocido a uno de esos? confianza de Dios, a tal grado que el cuidado del cielo estaba ¿Qué? confiado en sus manos. Con respecto al estado original de Ah, Lucifer, las escrituras describen con algo de detalle el estado original de este ser exaltado. Era hijo de la mañana, el portador de luz del cielo. Él poseía una autoridad que, hasta donde sabemos, era solamente inferior a la de Dios mismo. Como el querubín grande, cubridor, él reinaba como virrey en el monte santo de Dios, expresión bíblica para el reino de Dios. Más sabio que Daniel, no había secreto entre las hostes angelicales que estuviera escondido para él. Pero ¿qué fue lo que sucedió para que este poderoso arcángel, Lucifer, hijo de la mañana, cayera de su posición exaltada a las profundidades de la depravación para convertirse en el príncipe de las tinieblas? Con respecto a esta pregunta profunda, las escrituras no guardan silencio. Lucifer era la perfección de la belleza. Poseía una personalidad y encanto que ¿Hoy? arrebata la admiración de la hueste del cielo. No es raro para aquellos que están dotados de una belleza excepcional que adquieran un deseo desordenado por la admiración de los otros. Lucifer, aun cuando era de la orden angelical, no era una excepción a esta debilidad. El registro indica que en el curso de los acontecimientos, Lucifer desarrolló un narcisismo extraño. Poco a poco, él permitió que el centro de su universo variara de Dios a él. Entonces se estaba efectuando un cambio en ahí su es donde él hacia un ser estuvo siniestro y Empezó a aterrador, abusar siendo de las mencionado bondades, finalmente en textos del de los Apocalipsis. El privilegios mito de la luz. sobreviviría luego al paso de las edades, y muchas leyendas medievales se nutrirían de estas ancestrales raíces, creando relatos de gran belleza y simbolismo, pero Isaías, su autor principal, sabía muy poco de mitología clásica. Sus fuentes pertenecían a un ámbito cultural muy diferente, y el fondo de sus palabras reflejaba un drama que nada tenía que ver con batallas cósmicas entre ángeles, pero sí de luchas entre dioses. O al menos, entre hijos de los dioses. El cristianismo resume la historia de Lucifer como un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese momento reconocido como un ángel caído. Desde su rebelión es denominado como el principal adversario de Dios, con la palabra hebrea, Satán o Satanás. Dicha caída es lo que se relata en el texto de Génesis, cuando Satanás es simbolizado como la serpiente. Aunque en otras creencias, este animal es simbolizado con la sabiduría, la inteligencia y el ser que entrega la llave del conocimiento. Según el judaísmo, Lucifer y Satanás son dos entidades separadas. ¿Oh, sí? Considerándolos a ambos como dos seres completamente distintos, siendo el primero un terrible demonio y el segundo la sombra del Logos, el divino tentador, el entrenador psicológico, Yo creí que eran que pone a igual, prueba al adepto para era el lograr la mismo. iniciación. Mientras que en el cristianismo ambos conceptos son identificados con el diablo.
La diferencia radica en que Lucifer recibe el nombre del príncipe de los demonios como ángel antes de su caída. Y Me dice el por nombre qué de yo no Satanás soporto que mucho las habita viejas. después. Porque son el pecado de Oyuki. De yuca. Pues sí. Y aún Este nombre así, significa Dios es y están mi fortaleza, y la pelean, fuerza de bueno, Dios, privilegios Se de pelean respeto, y ¿no? todo, que por qué fulana sí y otra no. Uno de los tres arcángeles más Yo importantes, tengo si cierto, no es que el ¿me más entiendes? importante de la Hasta donde tradición yo puedo católica, ya que decirles sería basta. precisamente él el encargado de anunciar a María el nacimiento de Jesús, razón por la que siempre ha Amén. sido visto como el Amén. mensajero de Dios y como un ángel de misericordia. Las iglesias católica, ortodoxa y protestante, junto con el Islam, lo consideran arcángel por ser junto con Miguel, el vencedor de dragones o demonios, y Rafael, guía de médicos y de viajeros, los únicos ángeles con nombre, mensajeros de Dios encargados de llevar a cabo misiones especiales. Su jerarquía está vinculada a su proximidad al trono de Dios. Se lo considera el guardián del tesoro celestial, el ángel de la redención, el iniciador y el mensajero supremo de Dios. En el Islam, se considera de Gabriel como uno de los principales mensajeros del Altísimo y se lo presenta como aquel que reveló el Corán a Mahoma. Su representación más común es la Oh, de o sea que es camello. musulmán, la de la revelación a Mahoma, Gabriel. que también ha sido retratado llevando un mensaje escrito en la mano. Puedo estar ahí o en Mahoma, ¿qué no le estás oyendo, güey? En microsegundos puedo estar de una punta del mundo a la otra. Es el arcángel Miguel. En las pinturas, ¿Qué Gabriel combustible suele usas, güey? aparecer con ¿Queroseno? figura majestuosa, ricamente adornada, y su vista suele figurarse en actitud de saludo O y de turbocina, bendición. güey. En la tradición judía existe la creencia No, de es que que la Gabriel canción se siente a la tiene izquierda de cachetitas Dios tan y es felices. gobernador del Edén. Dentro de la angelología actual, hay quienes sostienen que es jefe de los ángeles de la guarda y, ya en un marco de consenso general, que es también él quien dirige a los ángeles de la pureza, papel este originado en la asociación que se ha hecho de él con la Virgen María. Gabriel es tan importante para el judaísmo y el cristianismo que, incluso, es uno de los pocos arcángeles de los que se sabe el nombre y que se mencionan en 4 ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya que además de haber anunciado la llegada del Mesías, es el encargado de dirigir a los querubines y también a todos los serafines de la corte celestial, razones que lo transforma en un ángel de verdadera influencia entre todos los existentes en dicha jerarquía. Es curioso, sin embargo, que a pesar de ser visto como un ángel de importancia, en el libro de Daniel no se le identifique como tal y sea llamado solo como ¿Del libro de Daniel? que en el texto de Lucas I se le conoce como Daniel, ¿cómo se apellida? Sin embargo, la influencia de Daniel. no es Gabriel, exclusiva del cristianismo. luego Es posible Daniel, ahora sí ya más o rastrear menos. de este ángel en culturas previas. Hay un chingo de Danieles. Por ejemplo, Del ya lo mundo, güey. conocían y le Por eso. llaman el espíritu fiel. En esta religión se cree que él es responsable de... Pero Gabriel es el que puede ir de un lado a otro a ver a los árabes. Las incluyera en el Corán, su libro sagrado. Es así que vemos una vez más... ¿Para qué? a Gabriel ¿Aplastar más desempeñando su camellos papel de ya? mensajero. ¿Quién es, Gabriel o Daniel, pues? Los musulmanes es una figura tan importante que cuando Me son confundí ya. mencionados, la gente acostumbra a repetir, la paz sea con él. Para el judaísmo, sin embargo, la naturaleza Gabriel es un tanto contradictoria ya que, mientras que, por un lado funge un papel de mensajero al anunciar a Noé el diluvio universal, también estuvo encargado de enterrar a Moisés. Por otro lado, en el Talmud se dice que fue el destructor de Sodoma, del ejército de Sennacherib, y también se dice que fue desterrado por algún tiempo de la corte celestial por no obedecer las órdenes de Dios. Los persas, No obedeciste las órdenes de Dios. la existencia de este ser No oíste a este güey. paraíso y se dice que fungía como su No. ángel guardián. Muchos Lo expertos que en el pasó tema de de los ángeles han que planteado tanto que, era el en coraje virtud de su mi rol Padre de Dios, mensajero divino, por lo Gabriel que es el había arcángel hecho, más cercano a la ajá. humanidad, por lo cual se le ha llamado Entonces, embajador jefe lo que ante la pasó humanidad. de que Ligado igualmente a su papel de él comunicador, agarró y se quería ha destruir planteado que Gabriel es el toda vida responsable de humana. cierto tipo de gestión en las relaciones humanos, ángeles Que cuando él humanos, comprobó naturaleza que y yo lo simples seres hice humanos. por humanidad, Dentro del esoterismo me moderno, fue se perdonado considera a eso. Gabriel como el arcángel de las emociones, la fecundidad, la creatividad y las artes.
Además de cómo el ángel de la pobreza, el nacimiento, la resurrección, las revelaciones y todos los otros papeles que se le han atribuido en el marco del cristianismo. Acá, ¿no, güey? Inherente a todo lo anterior es el hecho Aquí. de que la ayuda espiritual Aquí, que la para ver Biblia la película. revela a los seres humanos Está bien reside sangrienta. principalmente Mira. en el Hola. poder que tiene para conducirlos a un camino de purificación, Jaime, en el Velo. como acá. Está acá. emociones puras, Vente pa' acá. Pero no digas burradas. No, pues, ya. Mira, se va a parar de más. Lassie, quítate de ahí. al alma individual, Lassie. hacia la bondad y el amor del Creador, de modo que en el transitar por el sendero, los vicios, el odio, los hábitos mundanos y todo ese tipo de cosas van quedando atrás. Quita tu nariz de ahí, de la Santa Mesa. Sino en virtud de un proceso en el que la inspiración espiritual. Mira, mira tu nariz. ¿Ya viste, güey? Ya la vi. Quita tu nariz de ahí, puto yo. Otra vez pollo negro. ¿Qué estás diciendo, negro, a mí, güey? Hoy una dinámica intrínsecamente asociada a incrementar, recuperando en los casos en que se ha perdido la inocencia, la pureza y la Por eso alegría come propia de despacio, para aquellos que te primeros comas años eso de poquito vida. que... Finalmente, de acuerdo al judaísmo, la Cábala pone a Gabriel como el ángel del amanecer, como el ángel que, durante el final de la madrugada, recibe una chispa de fuego divino, chispa que Gabriel difunde cuando los gallos cantan, los devotos se levantan a estudiar la Torá. Voy a comprar un pinche gallo. Según la Cábala, estos solo tienen poder hasta que el gallo canta, lo cual se debe a que Dios, los justos y los seres de luz, desde la medianoche hasta el canto del gallo, se repliegan en el paraíso. Quítate bien, Vete pa' acá. orejón. Las fuerzas de la oscuridad. Y por último, con respecto a las Mira, por eso te dije meterlo en la jaula ahí. y servicios de Déjalo, Gabriel, no hace lo que nada. se dice por regla general es que esa- No hace nada, ese güey no mete el hocico ahí, él Yo sé que respeta. solamente Los casinos- va a destornudar de la nada. No va a estornudar. El ser humano siente que su vida no tiene propósito ni sentido o está desalentado, apático y amargado. Gabriel, ayudarlo a ver el sentido de su vida y a encontrar la motivación y la alegría para levantarse y vivir en pro de la realización de ese sentido. Pero también se afirma que él puede Por eso ayudarlo comer a despacio, escuchar porque más su luego intuición te... y su voz interior. Incluso hasta se ha señalado que, si el ser humano tiene buenas acciones en la lista o hace méritos en caso de no tenerlas, Gabriel podría ayudarlo a desarrollar los poderes de la clarividencia. ¿Clarividencia? Muy bien, amigos, si este video les gustó, ¡Oh! no se olviden darle una nota arriba, comentar, compartirlo y Ahí sacan tus suscribirse. conclusiones que por eso te escaneo. De que este ¡Qué video fue puto! hecho con el fin de informar y mostrar las historias de estos tres arcángeles. Te de acuerdo al pasas, punto de vista de güey. distintas religiones e historiadores. ¿Clarividencia? Hay 3 puntos De inducir a que creer o a no creer. fallaron ellos. Y para aquellos Pero que desean informarse más hay sobre puntos este tema que de los sí son- ángeles, en la descripción del video les Porque, dejaré una página como la para Biblia, tener información regó más algo de la detallada velocidad sobre de los estos arcángeles y es lo que me entiende reveladores descripciones con mayor de la acción Bueno, divina. amigos, se despide para ustedes Si me Esteban entiendes, Moritz. lo están revelando al mundo. Los mandos y sacrificios que tenemos que hacer y no nos los van a reconocer, ya viste. Pero nosotros no tenemos orgullo, ¿me entiendes? Tan solo la persona esa, ¿verdad? Que me hizo esa porquería. Me llega lastimada y yo la atiendo sin decirle, oye, tú me hiciste esto y esto y vienes conmigo. No, no le puedo decir nada. La puedo tratar como así y no hacer un trato como obligado, ¿verdad? O como así, no, voy a tratar de... No, porque me nace y lo hago. Ujú. Quiero comenzar con eso. Por eso Hace come unos despacio. días apenas estuve en la gruta donde se apareció San Miguel Arcángel en el monte Gargano, al sur de Italia. ¿A poco sí? Estuvimos No. ahí Te digo, hay cosas que sí, pero otras nomás por abrir la página. 400 Pero ese personas. dice que estuvo en ese. Bueno, él puede decir La Santa hasta Eucaristía. que a su mamá le dio chorrillo. Un momento especial de oración. Nomás simplemente digo inaplicable y no. Pedimos a San Miguel Arcángel Toma en cuenta que es un y a brinca para los atrás. 9 coros angélicos su protección. Uy, No solo vamos a escuchar un para rato las sus 400 mentiras. almas que estábamos Es para ahí, ganar, ¿no? sino para todas las Tú lo has dicho, familias del mundo. pagano, para ganar. Y quiero que sepan que hubo un momento especial
donde pedimos por cada uno de ustedes. Pedimos, David, te digo. Que hiciera descender Así que ahora móchense los con mónicos los angélicos billetes. a tus familias, a tus hijos, a tus trabajos, Ahí tiene un chingo de a vacas tus en el, proyectos, mira, ahí en a este tus corral. apostolados y a toda tu vida. Ahí los tuvimos presentes y pedimos al príncipe de la milicia celestial que signara y sellara con su espada llameante puertas y ventanas de sus casas, para que sus hogares se convirtieran en moradas divinas, donde solo los hijos de Dios pueden reinar y no hubiera más lugar a los espíritus demoníacos. Así que estuvieron ¿Y a dónde dejan los pecadores, pendejo? Ellos tienen que tener más preparación y más protección, güey. Pero ¿por qué eres tan grosero, güey? La primera aparición ocurre en el año Pero yo no te digo que no debes ser grosero. 490. Pero debo de ser honesto. Al obispo San Lorenzo. Pero no grosero. No lo estoy diciendo con mala intención. A un milagro ocurrido en la gruta, el obispo convoca 3 días de oración y ayuno. Van en peregrinación y San Miguel se le aparece y le dice: soy el príncipe de la milicia celestial. Y por voluntad divina, he bajado del Él es cielo algo más alto. para consagrar esta gruta por mí mismo, porque aquí debe levantarse un santuario para Dios, y vendrán de todo el mundo a celebrar la Santa Eucaristía. Estas palabras proféticas del arcángel San Miguel, lo que él está tratando de decirte, Que se está promocionando a él y los pero obispos. para que les den billete para levantar el santuario. Santa Teresita del Niño Jesús, el santo. Ahora, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿a dónde? Hijo de tu Según la Teresita. creencia cristiana, al principio de los tiempos, cuando no existía nada, todos los ángeles estaban reunidos en torno a Dios, esperando la señal de que Él bajara. Yo siempre he visto eso, güey, nomás que casi no lo veo tanto. Hay puntos y puntos, ¿sí me entienden? No todo es verdad. No, Según la claro. Biblia, el ámbito espiritual está habitado por millones de criaturas angélicas. A lo largo de las Criatura, escrituras ¿eh? se hacen centenares de referencias a los ángeles que continúan leales a Dios, pero solo se menciona por nombre a 2 de ellos. Uno es el ángel Gabriel, quien transmitió mensajes divinos a 3 personas en el transcurso de unos 600 años, y el otro es Miguel. No cabe duda de que Miguel es un ángel excepcional. A ningún otro ángel ¿Pero por se qué le es atribuye güero? tanto poder y autoridad sobre los enemigos de Dios. No es de extrañar, por tanto, que la Biblia lo llame apropiadamente el arcángel, pues el prefijo arc significa jefe o principal. Ya, güey. La controversia sobre la identidad de Miguel. Un animalito. Pues cuando acabes de comer, güey. Pero ya no han comido nada. Han comido lo que no han visto, pues si les di croquetas, esas cositas que Algunas comen. explicaciones son bastante vagas. Y luego lo que estuve cocinando les estuve dando probar. Ay, que no han comido nada, güey. Puede que haya un Son solo los ángel huesos. superior. ¿Cuáles o una huesos? cantidad de Sí, Que ese le ángeles, güey cuidando te- los huesos. por lo general 4 o 7. Según The Imperial Bible Dictionary, Miguel es el nombre de un ser sobrehumano sobre el que generalmente ha habido 2 opiniones opuestas. La de que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y la de que es uno de los llamados 7 arcángeles. Según la tradición judía, estos 7 arcángeles son Gabriel, Jeremiel, Miguel, Raguel, Rafael, Sariel y Uriel. La Iglesia No le falta Católica uno. reconoce solo a 3: Miguel, Gabriel y Rafael. Por otra parte, Han incluso en el Donatello. Islam ven como al más importante a Gabriel y no a Miguel. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ahí sí. ¿Hay varios arcángeles? Ya te paraste bien de culo. No. La respuesta de la Biblia. Aparte de Miguel, la Biblia no menciona a ningún otro arcángel, y el plural arcángeles no aparece ni una sola vez en las Escrituras. Además,
El hecho de que la Biblia llame a Miguel el arcángel indica que es el único que ha recibido dicha denominación. Pero tú todavía no eres arcángel, dijiste, ¿no? Es razonable concluir que Jehová Dios delegó plena autoridad sobre todos los ángeles en una y solo Sin una su de sus voluntad yo no soy respectivas nadie. misiones. Exceptuando al propio Creador, solo se dice de una persona fiel Oh, que tiene trae la amplia coca por ahí. divino, y esa persona es Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 41, capítulo 16, versículo 27, capítulo 24, ¿Que lleve la qué? versículo 31. Coca. Escuche, por favor. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su ¿Cuál? mano todas las cosas que hacen tropezar y a los que cometen desafuero. Porque Mira, el Hijo del Hombre está pelos de destinado a perro. vivir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pues te decía yo en la Y cocina, güey. entonces Hacen recompensará combinación. a cada uno No, güey. según su comportamiento. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. El apóstol Pablo Come, mencionó pendejo. específicamente al Señor Jesús y sus poderosos ángeles. Luego le juntas todo, Según a los güey. Tesalonicenses 1:7. Y Pedro se refirió al resucitado Jesús con estas palabras: Él está a la diestra de Dios, porque siguió su camino al cielo, y ángeles y autoridades y poderes fueron sujetados a él. Primera de Pedro 3:22. A ver, Y la evidencia indica que explícame, así ¿cómo es. está esa vaina? Jesucristo comenzó a reinar en el cielo por orden de Jehová Dios. Daniel describe así lo que sucedió. Pinche puto. Yo no puedo explicar más de Daniel ahí. capítulo 7, Ah, versículo chido. 9 Entonces y no 10, que íbamos a y platicar, Revelación, chido. o No, te Apocalipsis, estoy diciendo capítulo que sobre el relato hay cosas que sí y hay cosas que no. Seguí contemplando Pero yo no hasta que puedo se colocaron profundizarme y en el algo anciano de días que es un se decreto sentó. divino. La ropa ¿Por qué de tiene él esas horas? era blanca ¿Ya le habías justamente echado? como la nieve, y el cabello de su cabeza ¿Ya le habías era echado, como güey? lana limpia. Échale, pues. Su trono era llamas de fuego, Chingaos. sus ruedas eran un fuego ardiente. Había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Pero le ponen Había muchos brillitos, ¿no? 1000 millares que seguían ministrando. Son Y 10,000 veces servidores de 10,000 luz, güey. que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento y hubo libros que se abrieron. Seguí contemplando en las visiones de la noche. Todos esos son tirame. Pues vea, con las Y no nubes los abarcas. de los cielos, Son todos esos que están Tantos alrededor. servidores de... No, olvídate. y al anciano de días obtuvo acceso y lo presentó Oh, entonces nomás tú eres uno de aún tantos. delante de aquel. No. Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, Ya, grupos ¿sí viste el nacionales pecado y de lenguajes Oyuki? todos le sirvieran aún a él. Sí. Su gobernación es una Sí. gobernación Mira. de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Comer el puto y el pollo. Y Y está vi de peleado. pie en medio del trono y de las Habla. 4 criaturas vivientes, No ha tragado y nada. en medio de los ancianos, un cordero, Lo que tú estás haciendo como si hubiese sido de no está hierro, bien. que tenía Se 7 le echan su cuernos, traste y si no lo tragan se le vacían las pirañas. significan los 7 espíritus de Ahorita lo Dios que han levanto. sido enviados por No, toda la no. tierra. Y él fue y enseguida lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, las 4 criaturas vivientes y los ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo un arpa y tazones de oro que estaban llenos de incienso. Y el incienso significa las oraciones de los santos. Y cantan una canción nueva, diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir ¿No si has sus visto sellos. cómo hago yo las manos ahí? ¿Qué es el rollo, güey? ¿Qué habló? Sí, pero ¿cuál es el rollo? ¿Qué significa el rollo? El pergamino, güey. Pueblo y nación. E ¿Pero hiciste qué es lo que que dice? fuesen un reino y sacerdotes para nuestro Dios, ¿Qué significado? y han de gobernar como reyes. La voluntad de mi padre.
Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de las criaturas vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares. Mira, se le ve la Diciendo con cara. voz fuerte: digno es el Cordero que fue degollado de recibir el poder, y riquezas, y sabiduría, y fuerza, Pero tanta y luz honra, así no se ve y allá. gloria y bendición. Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y la potencia para siempre jamás. Y las 4 criaturas vivientes se pusieron a decir: amén. Y los ancianos No cayeron dijiste y adoraron. Salmo 2. Diciendo: yo sí, yo he instalado a mi rey sobre Sión, mi santa montaña. Déjeseme hacer referencia al decreto de Jehová. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo he llegado a ser tu padre. Cállense. Pídeme para que yo dé naciones por herencia tuya y los cabos de la tierra por posesión tuya propia. ¿Qué es ese ¿Es bastón, güey? Jesús el arcángel Miguel? Es el Sí, que llevaba San lo José, es. güey. En tiempos bíblicos, Es el al báculo. igual que en muchas culturas de la actualidad, era bastante común llamar a una persona por varios nombres. Por ejemplo, al patriarca Jacob también se le conocía como Israel. Y el apóstol Pedro tenía 5 nombres diferentes: Simeón, Simón, Pedro, Cefas y Simón Pedro. Tantos nombres. Ahora bien, ¿cómo podemos estar tan seguros de que Miguel es otro nombre de Jesús? Veamos las siguientes pruebas bíblicas. El nombre Miguel aparece 5 veces en la Biblia referido a un poderoso ser espiritual. 3 de ellas se encuentran en el libro de Daniel. En Daniel 10, 13 y 21 leemos que Miguel es uno de los príncipes prominentes y el príncipe de ustedes, y que acudió al rescate de cierto ángel que se hallaba en problemas durante una misión. Y pasó a decirme: no tengas miedo, oh Daniel, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, tus palabras han sido oídas. Ah, Y yo güey, mismo ya he venido a no causa puedes de ver tus nada palabras. bonito que lo... Pero el príncipe de la región real de Persia estuvo plantado en oposición a mí por 21 días. Y mira, Miguel, uno de los príncipes Qué bonitos esos prominentes, tiempos, cómo me hubiera gustado vino a vivir. ayudarme. Y yo, por Los mi vives parte, si los quieres vivir. permanecí allí al lado de los reyes de Persia. Y he venido a hacer que Pero disciernas mucho, lo ¿no? que acaecerá a tu pueblo Caminar. Mira mi al espejo. final de los días. Porque es una visión todavía para los días venideros. A veces que no Como comes. escuchamos en la lectura de Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14, en aquella ocasión, Miguel apoyó